Natasha Cortés. Ah, vas a hablar tú de primero. Vamos a Sí, esperar hasta las primero 3 quería hacerle una consulta. días. Usted mencionó que le habláramos sobre los genitales masculinos internos y lo que dejó los compañeros faltantes, pero no estoy segura si era la vejiga también. Sí, vejiga, uretra, lo que ellos no hablaron, tienen que Ok, conversar ustedes. ok, está bien. Nuestro paciente no se puede quedar sin esto. Entonces, ¿cómo nacemos los restos de los seres humanos? Necesitamos varón y hembra para la conformación normal de la familia respecto del nacimiento de los seres humanos, de la concepción y el nacimiento. Así que vamos a dar unos minutos para que revisen cualquier cosa. Acuérdense los segmentos de la uretra. También les pedí que hablaran de las críticas de la uretra. La uretra no es un tubo solo. Él tiene glándula y tiene otras cosas ahí en el trayecto. Aquí hay un esfínter, etcétera, etcétera. Hablemos, te les corresponde hablar de vesícula seminal, de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros se fueron muy pura teoría y no hablaron muy poco de la gráfica. Así que, y ya investigaron cuáles son las fascias del riñón. ¿Me están escuchando? ¿Escucha alguien? Sí, profe. ¿Cuál es la fascia que está detrás del páncreas y cuál es la fascia que está profundo en el reto? Eso es importante. ¿Y de dónde vienen esas fascias que cubren el riñón? ¿De qué músculo? De los músculos laterales del abdomen. Hay muchos detalles por esclarecer. Y digamos otras tareas también, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Cuántas hemorroides derecha y cuántas hemorroides izquierda hay? ¿Se acuerdan? Porque a la hora de examinar un paciente tienen que saber buscarlas y para eso se necesita conocimiento anatómico. Ya después, en las diferentes clases clínicas y quirúrgicas van a afinar esos detalles, pero la base se obtiene en la clase de anatomía. Y yo quisiera entregarle un producto avanzado a mis colegas profesores que tienen esa responsabilidad en el futuro académico de ustedes.
Yo creo que ya empezamos. Anita es la única ausente del día de hoy. Puede empezar a distinguir a la doctora Natasha. ¿Está presentando pantalla, profe? Sí, Sale en donde están todos los documentos. ¿y cómo hago para que se parezca que yo la veo la lámina, la primera lámina? En compartir pantalla tiene que poner de nuevo. Eh, Ciérralo y lo vuelve a poner. Ahora, Todavía. ahora, Ahora sí, profesor. ya. ¿Me podría poner la lámina 366 en la página 396? Sí. Ya, la anterior, la anterior. Esto, Sí. donde está la vejiga. Sí. Yo voy a hablar sobre la vejiga masculina. Em, Como generalidad, es un órgano muscular hueco y se encuentra en el suelo pélvico y recibe la orina a través de los uréteres. Está conectada al ombligo a través de un ligamento umbilical y tiene una capacidad de 400 mililitros. La vejiga cuenta con eh, 5 partes. Como se pueden ver allí, el vértice es el que está en la parte hacia la sínfisis púbica, que es la parte más abajo acá. El cuerpo, que es la parte principal de la vejiga, antes de donde se ve la próstata. Luego sigue el fondo, que es la parte más grande. Y el trígono, que es el área triangular dentro del fondo, y está definida por 2 orificios uretrales, que ahorita voy a hablar sobre eso. En el cuello de la vejiga está formada por 2 fondos, 2 superficies inferolaterales. La vejiga está irrigada por las arterias vesicales superiores e inferiores y también por la arteria obturatriz y la arteria glútea inferior. La mayoría del drenaje de la vejiga es hacia la vena ilíaca interna.
Ok, voy a hablar sobre lo de los orificios que estaba diciendo ahorita, que son los que están allí, no sé, parecen como unos ojitos arriba, eh, donde está Bueno, ajá, esos orificios. El orificio uretral interno está rodeado por el esfínter uretral interno, está bajo control autónomo simpático y las señales parasimpáticas provocan contracciones del músculo detrusor, que es el que conduce a la misión. Ahorita voy a hablar sobre la misión. Eh, la vejiga tiene una lámina propia de tejido conectivo lazo que soporta la separación del digo que nervio. perdón, me ¿Cómo? dijo que el trígono, eh, Ajá, vesical. ¿qué fue lo que me dijo del sistema qué? ¿Nervioso cuál? El parasimpático y el simpático. Sí. Ujú. ¿Cuál es el que le ordena que orine? El parasimpático, las señales parasimpáticas. Ajá, eso es lo que quería que me Ok, hiciera énfasis. Sí, sí. prosiga, Eh, sí, pues. sí, la vejiga tiene dos estados de función. La fase de almacenamiento de la orina, que es cuando se llena toda la vejiga, y la fase de vaciado. Esto está controlado por el sistema nervioso central y la médula espinal. El centro de emisión pontino controla la contracción de la vejiga y el músculo detrusor, perdón, que es el que se encuentra allí en la vejiga y es el que permite la misión, el vaciado. La misión significa vaciado, que es cuando se retira la supresión de los centros cerebrales superiores. Voy a pasar ahora a la uretra, es la lámina 384. Esta, No, la que sigue, después de eso. no es la 385. Es, sí, Esta, sí, sí, sí. La uretra masculina es un conducto impar. Está ubicado en la línea media y mide alrededor de 20 centímetros, de 17 a 22 centímetros de largo. Se extiende entre el meato uretral o el meato urinario interno, perdón, y este corresponde a su abertura vesical. Y el meato urinario externo está ubicado en el vértice del glande, arriba. Em, en la este, zona media, sí. este es el glande y este es Ujú. ajá, la La zona uretra media. empieza desde aquí arriba de la vejiga hasta el glande. Ujú. En la zona media, al cruzar el diafragma urogenital, se agrega a la pared de la uretra fibras musculares estriadas que forman lo que son los esfínteres. Aquí arriba, donde dice esfínter interno de la uretra. Y acá abajo también están los músculos esfínter externo, que son los que están de carácter externo, que son los que están después de la próstata, son de carácter voluntario. Eh, Está constituida la uretra por mucosa y tejidos submucosas con fibras musculares lisas. Y la uretra presenta tres porciones que se pueden observar allí en el dibujo. La primera porción se llama la uretra prostática y mide de 3,5 centímetros. La uretra membranosa, que es la más pequeña, mide 1,5 centímetros y la uretra esponjosa o peneana, que es la más larga, es de 15 centímetros de largo. Voy a hablar sobre lo que tiene la porción de uretra prostática, que es la que cruza desde de la base de la vértice, perdón, de la próstata. eh, y en la pared posterior se encuentra una elevación que es la cresta uretral que se puede ver en el segundo dibujo, ese de ahí. Em, en esa vértice se encuentra colículo, perdón, seminal. En él se abren los conductos eyaculadores que están allí, también se pueden observar.
el derecho y el izquierdo, y estos son los que transportan el semen a la uretra. Desde aquí hacia adelante, la uretra es una vía mixta de orine y es urinaria y genital. A los lados de la cresta uretral se encuentran los senos prostáticos, que son donde se abren los conductos de las glándulas prostáticas, que acá abajo, donde están, que son las glándulas de Cooper, que después más adelante voy a hablar de ellas. Ellas lo que hacen es secretar un líquido alcalino que da cuerpo al semen, que es conocido como el líquido preseminal. Que esto lo que hace es mantener la viabilidad de los espermios. Em, la uretra membranosa es la más larga. La que sigue es la porción de la uretra masculina que cruza el diafragma urogenital. Es una zona poco, ¿La más larga o la más corta? la más corta, perdón. Es poco distensible. En su pared se encuentran los esfínteres externos, que son los que ya mencioné antes, que son los de carácter voluntario, y esto está conformado por músculo estriado. Se relaciona espacialmente con las glándulas vulvouretrales, que fueron las que mencioné anteriormente, y están en el bolsillo perianal profundo. La uretra esponjosa, esta sí es la parte más larga, la porción más larga, y es la última. Mide aproximadamente 15 centímetros y es divisible en dos porciones. La porción bulbosa, en el otro dibujo se puede observar la porción bulbosa, y la que se extiende a través de toda la longitud, la otra porción, perdón, se me olvidó mencionar, la péndula o penianal. El- la porción péndula se extiende a través de toda la longitud del pene, mientras que la porción bulbosa está localizada en el bulbo del pene. Esta porción se abre al exterior a través del meato uretral, y, que es el orificio que dice aquí externo de la uretra. Em, y las glándulas vulvouretrales. Las glándulas uretrales también contiene las que están aquí, que dicen las lagunas de Morgani, las glándulas uretrales o de Litre. Y tres. Ajá. También se encuentra la fascia de Bock, que es la capa más profunda de las fascias penianas y que cubre a ambos cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son los que se llenan de sangre al momento de la erección, y la uretra navicular, que es la parte donde, acá donde está, que dice fosa navicular. También se llama uretra glandular balánica o vestibular o terminal. Es la sección más distal de la uretra masculina y se extiende hasta el glande. eh, y en promedio es de 2,5 a 4 centímetros de largo en reposo. Está completamente rodeada por la sección dorsal del cuerpo esponjoso uretral y la zona de los conductos parauretrales. Los huecos uretrales, que son los que se ven allí en todo el dibujo, eh, son los que ya mencioné, los de Morgani. Estos albergan miles de pequeñas glándulas uretrales y periuretrales que contienen lubricantes antibacterianos, que son los que se preparan para la preeyaculación. Y también se pueden encontrar pequeñas crestas uretrales y también las glándulas de Litre, que ya las mencioné, o Tyson, y son relevantes a las glándulas de Morgani. Espérese, glándula de Litre o Tyson. ¿Cómo? ¿Cómo fue que dijo? La glándula De de Litre. Tyson. Utilizó Litre o Tyson Ujú. como sinónimo o son diferentes. Es el mismo nombre, creo, que es como el apellido, me parece. No, No. no. Litre es francés y Tyson es británico. Son dos tipos de glándulas diferentes. Mm, Todas trabajan aquí, todas tienen, pero ese es motivo de conocimiento de la especialidad. ok.
pero es suficiente con que ver el estudiante de anatomía las menciones. Ok. Perfecto. Prosiga, doctora. Sí, la estructura más importante de esta porción es la fosa navicular, que fue la que mencioné, Ujú. em, que contiene la laguna magna. Muy bien. También voy a mencionar sobre la arteria, la que está ahí, que es la arteria profunda del pene, y también se llama arteria cavernosa. Es una arteria que se origina como rama terminal de la arteria pudenda interna y se ramifica desde el dicho vaso mientras está situada en las dos fases del diafragma. Y ahora a continuación, mi El compañero, diafragma urogenital, no el sí, diafragma de ahí no el arriba. diafragma urogenital. Ok, perfecto. ¿Y dónde está? Donde se ve el meato urinario de frente. Eh, En qué lámina? no encontré ninguna de lo que es la Ahí, uretra, solo eso. aquí se ve el dibujo lateral de la fosa navicular, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Sí, Pero hay una donde se ve de frente. Ya, y le voy a explicar por qué necesitamos hablar de eso. Después, ¿quién le toca hablar del testículo? a mí, pero continúa la compañera con creo que es la próstata, primero y luego yo con el epidídimo. Ya, ya. ¿Y el testículo quién lo menciona tú también? Sí, yo también. Ah, ya. Es que estoy buscando la lámina donde está la corona, etcétera, etcétera. Donde está el glande, donde está el prepucio, etcétera. En dónde está esa lámina. La doctora Carla también puede. Aquí se ve, estas son dos partes del, esto que es, esto es membranoso, por eso la Sí, esas consistencia son de las esto, porciones del pene. exacto. Esto es suave y esto es duro. Y fíjese que se necesita el sistema de la palanca para que funcione. ¿Está viendo? O sea, cuando hay fractura de pelvis y esto se lesiona, hay problemas con la erección. Aquí están viendo el orificio externo de la uretra. ¿Están viendo eso? Esto. ¿A quién le toca hablar de esta parte? Ese es el frenillo. Exacto, Eso era lo que yo le preguntaba al principio, porque yo estudié todo, pero no sabía si era también porque eso incluía como genitales externos. exacto. Eso es importante porque los pacientes le van a llegar con problemas aquí. Les vamos a hablar de ciertos detalles, ampliando a su charla para que tenga algunos datos interesantes. El primer deseo de orinar es a los 250 cc de orina. El paciente con 250 cc ya siente un poquito de deseo de orinar. El deseo inminente de orinar es cuando tiene 400 cc o medio litro, dependiendo de la compliance de la vejiga. Esto pertenece al prepucio. Esta es una piel que está por arriba del glande. La circuncisión no la idearon los hebreos, la idearon los egipcios. Y los hebreos adoptaron esa costumbre. Los egipcios hacían la circuncisión, o sea, quitaban esto apenas nacía el bebé, pero los hebreos lo trasladaron al séptimo día de nacido. Han oído hablar de eso, hacen una fiesta, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Los judíos hacen una fiesta cuando le hacen la circuncisión al niño, se hace una fiesta así, una fiesta con todos los hierros,
como se dice en buen panameño, por el asunto este de quitar el prepucio. Y eso es una herencia cultural que después fue anexada una herencia cultural de los egipcios cuando estuvieron de esclavos en Egipto. Y los egipcios lo adoptaron debido a que sus habitantes en ocasiones demoraban mucho tiempo en llegar a un oasis o al río Nilo para lavarse perfectamente y ellos observaron que los pacientes que no tenían esto, o sea, la circuncisión, y que demoraban en asearse los genitales, aumentaba la posibilidad de cáncer de pene. O sea, que hay que hacerse la circuncisión no solamente por el olor que esto despide, porque ¿cómo se llama la secreción de aquí, doctora Natasha? Lo de aquí, la secreción que hay aquí. ¿La leyó? No lo leí, profesor. Es mecma, lo que la gente de la calle le llama sebo. ¿Me están escuchando la clase? ¿Me están escuchando? Sí, Puede profe. puede ser pregunta de examen. Es mecma. O sea, y después se demostró que no solamente es un agente causal de cáncer de pene, sino también de cáncer del cuello de la matriz, que es el cáncer más frecuente en la mujer, y después el cáncer de mama. O sea, que la limpieza de esta área tiene mucho que ver, y hay una enfermedad que se llama balanitis, ¿verdad? La cual se infecta el glande y se infecta esto aquí. Y esta es una enfermedad que es la del cáncer de pene. Por eso esta enfermedad, el paciente no tolera ni siquiera que le caiga el agua, siente que le arde. Y si tiene esto, a veces no lo dicen, se quedan callados y están sufriendo de este problema. O sea, ustedes como médicos generales tienen que saber que esta entidad existe, ¿verdad? Y que la forma de combatirla en su momento es antibiótico, aseo, o sea, ponerle algo aquí para el dolor, disminuir el dolor, hacía que el paciente se asee o ustedes lo hacían con una curación y después ponerse una crema aquí. Es bastante frecuente, más frecuente de lo que aparenta ser. Porque este tipo de enfermedades donde están los genitales incluidos, mucha gente le da pena eso de ir al médico y si la ven a una doctora, no le gusta que lo estén examinando ciertos pacientes, sobre todo si son jóvenes los pacientes. Pero esto trae problemas. Antes, aquí mismo en Chiriquí, cuando todavía la gente se bañaba mucho en los ríos y en las quebradas porque no había agua corriente en tuberías que llegaran a las casas, se bañaban en los ríos, pero a veces no se quitaban el vestido de baño o el short o los calzoncillos y no se aseaban correctamente sus partes pudendas y había mucho cáncer de pene. Cuando yo vine a trabajar aquí en Chiriquí, había mucho cáncer de pene. Ya tengo rato que no lo veo, ya además no es mi especialidad, pero ni siquiera escucho los comentarios de los colegas de que operaron un cáncer de pene. Pero sí era bastante frecuente hace unos años atrás. Así que acuérdense que es necesario este sistema para que apalanque la erección y que esto está conformado de músculo y de la parte, me dijo, membranosa, ¿sí o no? ¿Ah, doctora? Sí, sí, profesor. Entonces, ese mismo tejido es el que está acá. Entonces, esto es más suave que esto. Esto es más noble, este tejido de aquí, que este de acá. Esto sería muy traumático para la mujer, que todo
el miembro fuera de la misma consistencia. Eso es lo que la naturaleza o Dios son sabios y lo acondicionaron de forma tal que no cause dolor o disminuya el problema de los dolores. Y esta parte de aquí, esta fascia, ¿cómo se llama? Esos son los cuerpos cavernosos y el que está abajo es los cuerpos esponjosos, los que Ah, mencioné por ahorita antes. estos dos forman el pene, estos dos Sí. cuerpos, los esponjosos y lo cavernoso y el esponjoso. Y fíjense que parece nuevamente una carita con los ojos y la boca. ¿Y esta fascia cómo se llama? Es la fascia profunda, tiene dos fascias, la profunda y la superficial, que es la de Dartos, y la de Bock, que ya mencioné ahorita. La de boca es la profunda y la de darto es la superficial, ¿verdad? Sí, Entonces se llena de sangre y la erección es dada por un efecto de, de presión hidrostática, ¿sí o no? sí. Además, te digo algo, no es conveniente que la erección demore mucho tiempo, porque hay una enfermedad que se llama, que tiene que ver con el problema de la forma de la hemoglobina, se llama anemia falciforme, que es muy frecuente en los pacientes negros o descendientes de africanos negros, no africanos blancos. Es una deformidad en el glóbulo rojo y se hacen coágulos en las venas y en las arterias y el paciente permanece con priapismo, que es un problema en el cual hay una erección muy sostenida. Después de cierto tiempo que la sangre no se drene, esto se necrosa. Se necrosa tanto que esto se puede momificar y hay que amputar de raíz el pene. Yo he visto varios pacientes que quedan con un huequito orinando con mujer con un huequito aquí. Por eso, porque se necrosa el miembro viril, ¿verdad? Eso, quería mencionarle esos detalles. Aquí está la vena dorsal del pene. Aquí está la otra parte. Acuérdense que se llena de sangre y al comprimirse con estas fascias permanece la erección. Pero, insisto, no es conveniente que, no sé realmente el dato de cuántos minutos es lo recomendado, pero sí sé que exagerados, no sé cuál. O sea, a veces uno le da la impresión de que se demoró una hora, pero nadie se demora una hora, normalmente. Creo yo que ya con una hora hay que quitar todo. Hay que hacer una cirugía que quite todo, que sea ablativa, porque se necrosa el pene. Y eso se da en los pacientes que sufren de anemia falciforme y otras discrasias sanguíneas también. No solamente anemia falciforme, hay otras discrasias sanguíneas que tienen que ver con los hombres blancos del Mediterráneo, en la cual hay problemas de drenaje, porque también hay formas hemáticas que no son normales y no drena, no se mueve la sangre con la velocidad que es necesario dentro de los cuerpos cavernosos. Ahora la distinguida doctora Carla, ¿de qué era lo que iba a hablar? La próstata y se puede poner la lámina 384. Ahí por donde está, por donde andamos. Aquí, esta de aquí. 384. Sí, correcto. Ahí está. Eh, Aquí, ahí o más abajo. un poquito más abajo. Aquí. Sí. Okay. La próstata es la mayor glándula accesoria del aparato reproductor masculino. Podemos decir que sus dimensiones aproximadas van de ser de 3 centímetros de largo a 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad anteroposterior. Ella va contrarrodeando la uretra prostática y va a contener una cápsula fibrosa densa y vasculonerviosa que va a incorporar lo que es el plexo nervioso y venoso prostático. La próstata va a tener una base que va a estar relacionada con el cuello de la vejiga
y un vértice que va a estar en contacto con la fascia en la cara superior del esfínter de la uretra. Y esto va a contener una cara anterior muscular que constituye fibras musculares. Para formar un canal, y este va a formar parte de lo que es la uretra, y una cara posterior relacionada con la ampolla del recto. Y vamos a tener caras inferolaterales que van a estar relacionadas con el músculo elevador del ano. La próstata se divide en varias partes. Primero voy a mencionar lo que es el istmo. El istmo es conocido tradicionalmente como el lóbulo anterior de la próstata, y este va a ser anterior a la uretra. Es fibromuscular y se va a continuar superior del músculo esfínter externo de la uretra hasta lo que es el cuello de la vejiga. Después vamos a tener dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. Estos van a estar separados anteriormente por lo que es el istmo, y posterior va a tener el surco longitudinal central. Estos mismos se van a dividir en 4 lobulillos, en distintos, definidos por la posición o su relación con la uretra y los conductos eyaculadores, que creo que en la abajo se puede apreciar un poco mejor. En la figurita de abajo aquí, donde está el circulito. Esta. Ajá. Primero vamos a tener lo que es el lobulillo inferoposterior, y se encuentra posterior a la uretra e inferior a los conductos eyaculadores. Y su cara se palpa mediante el tacto rectal. Los lobulillos inferolaterales, los cuales van a estar propiamente dicho, o sea, lateral a la uretra, y van a formar la mayor parte del lóbulo, ya sea izquierdo o derecho. Después vamos a tener lo que son los lóbulos embrionarios, el cual nos va a dar dos lobulillos que nos falta, que sería el lobulillo supromedial, que va a ser profundo al lobulillo inferoposterior, y este va a rodear el conducto eyaculatorio como lateral. Y el lobulillo anteromedial va a estar profundo a lo que es el lobulillo inferolateral, y va a estar lateral a lo que es la uretra prostática proximal. Lo que es las vesículas seminales son una glándula también accesoria de lo que es el aparato reproductor masculino. Y tienen forma piriforme. Tienen un tamaño medio de 5 a 10 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Sin embargo, estas van disminuyendo de tamaño con el paso del tiempo, o al menos según lo que estuve investigando. Son fácilmente distinguibles porque están detrás de la vejiga, justo delante del recto, y ambas vesículas seminales forman una V justo encima de la próstata. Las glándulas seminales son un tubo plegado y enrollado sobre sí mismo que desemboca el conducto deferente, y es allí donde el contenido de las vesículas seminales se une a los demás componentes del semen, generados en otras estructuras, y se forma el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador es el que forma la próstata y termina en la uretra y libera lo que es el semen al exterior durante la eyaculación. Su función de las vesículas seminales es la producción de líquido seminal, el cual produce más del 60% de este líquido, y es rico en sustancias como fructosa, que sirve de sustrato metabólico a los espermatozoides. Y, o de manera más sencilla, esta secreta lo que es un fluido alcalino espeso con fructosa, que es una fuente de energía para los espermatozoides. Si puede poner la página 433, creo que es. Página. Ajá. Esta es la 433. ¿Era esta? ¿La doctora? Sí, ahí. Ya.
Fíjese que la vejiga y el pene y todo eso vienen de la ilíaca interna o hipogástrica. Claro está que ellas se anatomozan con otras ramas que vienen de la pudenda, que vienen de la femoral, pero aquí se está viendo que es muy importante esto aquí. Correcto. Prosiga, En- prosiga. entonces, en la vascularización, vamos a tener que viene, como dijo, de la arteria ilíaca interna. Y esta nos va a dar lo que es la arteria vesical inferior, que creo que en el dibujito de acá abajo se nota. Ajá. Y esta se va a dividir en ramas, las cuales son las ramas uretrales y las ramas capsulares. Perfecto. A continuación creo que mi compañera Natacha va a seguir hablando. Sí, la lámina 390, profesor, para hablar de los testículos y el epidídimo. Se oyó entrecortado lo último. Eh, eh, 390. sí, 390. Lámina 390. Algo está haciendo allá que se escucha como que están unos caballos allí de repente. ¿Ahora? $3.90. Sí. Los testículos o las gónadas masculinas, estas son las responsables de la producción del esperma y de la testosterona. Los testículos están rodeados por tres capas. Si lo puedo agrandar un poquito, profesor, la tercera imagen de esa misma lámina, esa. Ahí se puede ver la lámina parietal o la túnica vaginal. Es la capa externa y es la continuación del proceso vaginal peritoneal. Luego está la túnica albúgina, que es la capa intermedia y donde están los vasos y los nervios. Y los conductos entran en la cápsula testicular para comenzar la formación de los lóbulos testiculares. Y la tercera capa es la túnica vascular. No sé si ahí se ve en el dibujo. Sí. Que es una capa interna y contiene vasos sanguíneos y es la que limita con la superficie interna de la túnica albúgina. Y esta encierra los lóbulos compuestos por los túbulos semíferos. Seminíferos. Seminíferos, sí. Minífero de semen. Seminífero. En la imagen que está más arriba de esa es donde se pueden observar esos túbulos. El cordón espermático los testículos están suspendidos por este cordón que está dentro del escroto y es el que permite mantener la temperatura más baja. El escroto es una bolsa compuesta por piel glandular. eh, sí, creo que es en la de Una más abajo. imagen. Sí, la de Eso, más abajo, en la de más abajo se podía ver, allí, aquí. donde dice piel de escroto. Sí, bueno, eso sí. Eh, contiene, ¿Y por qué es rugoso? ¿Por qué está arrugado? Si no está liso como el resto de la piel. Por ejemplo, aquí. Es diferente, ¿no? sí, ¿Por qué es arrugado? porque ¿Cómo se tiene llama? músculo. No. Sí, el músculo, ¿cómo se llama? Eh, mm, se me pasó. Cuando hace frío, se contrae. Ajá, sí, es una fascia, un músculo. Eh, Ah, la- creo que es la misma. músculo escrotal. Ajá, es que no me acuerdo. Sí, escrotal. Sí, ahí. Ok, el escroto contiene, como dije, es una bolsa que contiene los testículos, el epidimo, el conducto deferente, el músculo cremaster, que, Cremaster. que Cremaster. eleva el escroto, sí es el que estaba hablando usted, que eleva el escroto para mantener una temperatura ideal, y el otro músculo es el de Dartos, que es el que ondula la piel para moderar la temperatura. Y la fascia espermática, eh, y también
en su estructura por la parte de afuera. Este paciente es circunciso o no. ¿Cómo? El paciente que dibujó el doctor Netter aquí, ¿es circunciso o incircunciso? No tiene la circuncisión. O sea, exacto. La Sí, circuncisión es cuando esto no tiene esto. la piel, sí. Exacto. Por la parte de afuera se puede observar, creo que en esa imagen casi no se puede ver la línea que está en el medio de las dos gónadas que se llama línea media escrotal, sí, esa misma, o RAFE. Eh, Exactamente. esta se Eh, extiende, ¿cómo? le voy a aclarar algo. Existe el RAFE, inclusive en las mujeres, que es una línea oscura que está en el periné. El periné es el espacio corto. Esa parte no la hablaron los compañeros que hablaron del piso pélvico. Es un espacio corto de unos 5 a 6 centímetros de largo, y es una línea oscura que está ahí, y esa línea se prolonga aquí con el asunto del escroto. O sea, hay una línea oscura que viene de aquí a acá y se continúa aquí. Esa línea es más oscura que el resto de la piel. En la mujer es más corto, o sea, la línea esa viene de aquí a aquí, pero todo el mundo tiene esa línea ahí, como que fue lo último que cerraron cuando nos estaban haciendo. Fue lo último que se cerró ahí en el piso pélvico, en la piel, Sí, ¿verdad? se extiende sí, desde el meatro uretral, sigue por el cuerpo peniano ventral y termina en el ano. Y es la costura, se le dice que es la costura donde los tubérculos genitales se fusionaron en el desarrollo. Sí, Sí, exactamente, sí. perfectamente, Eh, doctora. en la imagen del medio de la lámina 390, donde se pueden ver los túbulos seminíferos, Ujú. sí. Aquí. Este es el lugar de la espermatogénesis. Contiene los espermatozoides en distintos estados de desarrollo. Representa la mayor parte del volumen testicular y contiene el lumen revestido, el lumen está Ujú. revestido por las células de Sertoli, eh, que son las que le dan soporte vital en la espermatogénesis. Y secretan un líquido para facilitar el movimiento de los espermatozoides y regulan las hormonas de los testículos a través de la secreción inhibida B y proteína y de unión andrógenos en respuesta de la gonadotropinas. También en el tejido intersticial, que no sé, creo que en esa imagen no, Esto es intersticial aquí, ¿eh? ajá, están las células de Lady Dick, que estas son las que liberan la testosterona. Y esa es una respuesta a la gonadotropina, que se secretan en la hipófisis. Y son células inmunitarias, o sea, que son mastocitos y macrófagos. Y también contienen nervios y vasos sanguíneos. El epididimo es posterolateral al testículo y cuenta también de tres secciones, que son la cabeza, el cuerpo y la cola. En la cabeza están los túbulos Cabeza, testiculares. cuerpo y cola. Sí, ahí está, sí, cabeza, cuerpo y cola. Contiene una alta concentración de células principales con electrocilios que son para la reabsorbación de los líquidos que secretan. Y el cuerpo contiene el músculo liso que ayuda al transporte de los espermatozoides a los conductos deferentes que están aquí, el conducto deferente. Y también participa en la reabsorbación de los líquidos secretados. Y la cola es el que conduce a lo que conduce a los conductos deferentes. Y tiene también músculo prominente liso. ¿Y esto cómo se llama? Esa es la cola del epidimo. Sí, pero esto es un conductillo aberrante. Sí, O sea, es una calle sin salida. sí. Es más frecuente de lo que parece.
Sí, ahí están los conductillos eferentes, el conducto epididimario y los conductillos aberrantes, los túbulos semíferos y la red testicular o la red testis. El cordón espermático suspende a los testículos y termina en el mediastino de los testículos y nace en el anillo inguinal profundo. En cuanto a la irrigación y la inervación, los testículos están irrigados por las arterias testiculares. Creo que no recuerdo si hay una imagen donde se pueden ver en los testículos. Sería. A Creo ver, que es vamos más a abajo. ver. Mire, Ujú, de esto habló hace un momento. ujú. Sí, también ahí se pueden ver las fascias de los músculos, que el de Dartos y el, no recuerdo el nombre, el de Dartos y el de Dartos y la fascia cremaster o el músculo cremaster. Así es. Sí. El cremaster agarra Ujú. todo el paquete y lo sube. O sea, no Sí, sube el testículo solito, no, sino que sube todo esto. sí. En cuanto a la irrigación, está, eh, Aquí se verifica todo lo que estaba mencionando. ujú. Aquí se ve mucho mejor, ¿verdad? Sí, en el del el izquierdo, derecho, se ven mejor las fascias. Exactamente. Mm. La que mantiene arrugados los testículos. Además, los testículos no están parejos. Siempre hay uno más abajo que otro. Sí. ¿Oyeron? Y si este está más abajo, esto está hacia el otro lado. Y si este es el que está más abajo, entonces el otro está hacia el otro lado. O sea, está así porque requiere que el pene sea acomodado hacia uno de los laterales. Por eso hay uno más abajo que otro. Aunque no use pantalones, aunque use falda, siempre hay uno más abajo que otro y lateralizado. Y eso, mencioné el asunto de la falda porque hay cierta cultura en la cual el hombre usa falda, como en Oriente, como en Escocia también. En Oriente no son faldas cortas como los escoceses, sino túnicas y lo usaban hacia un lado. En esos países no se usaba ropa interior. La ropa interior fue algo que se anexó hace pocos siglos, pero ellos no usaban ropa interior, para que sepan. Entonces, ¿esto aquí cómo se llama? Esas son las arterias, donde están las arterias, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, están las ramas pudendas, o las ramas del nervio genitofemoral, Ajá. eh, la rama cremastérica de la arteria epigastria inferior Y, y de la este arteria plexo venoso, ¿cómo se llama? pampiniforme. Exactamente. Pampiniforme. Sí, también está la vena testicular derecha, que se drena en la vena cava inferior, la vena testicular izquierda, que viene en la vena renal izquierda, y también en la vena cava inferior. Perfecto. Excelente, doctor. Sí. Eso sería todo. No sé si también hay que hablar del pene, porque Sí, era... ¿qué, Sí, qué más quiere profundizar? es que yo lo pues repasé un poco de la Sí, claro. estructura que tiene tres partes, Ajá. que es la raíz, el cuerpo y el glande. En la raíz es la estructura más interna y se fija el periné. Creo Esa fue que la que mencionamos que necesitaba el sistema de palanca, ¿se acuerda? en la parte de arriba, eh, más antes, ¿Se acuerda que había un dibujo donde hablamos de y la... sale el triángulo urogenital más arriba. Sí, ve, Sí, eso. ajá. Se requiere de este sistema que se parece al sistema de los pozos. ¿Han visto los pozos
en la cual hay como una vasija especial que se baja por medio de una polea. Entonces, esto es parecido. Se necesita la palanca esta para que exista la erección y que cuando hay fracturas de esta rama, de la rama ascendente, aquí hay problemas con la erección en el paciente, ¿verdad? Sí, de lo que usted estaba mencionando era que en la imagen anterior, creo me parece, en la lámina anterior, sale donde está el triángulo que es que origina esas dos, son tres masas de ¿Cuál es? tejido eréctil. Más arriba, se ve como el dibujito marcado. ¿Este? No, más arriba. Creo que el anterior a ¿Este? esa, más arriba. ¿Cómo se llama esta fascia? Perinal o superficial, la de Coles, ¿no? Esta es la profunda. Ah, sí. ¿Joder? El superficial, La de la la Gallaudet es superficial, la la de profunda Cole y y la la- profunda de Gallaudet. sí. Eso, ¿Esta ahí se ese es refiere el usted? triángulo. Sí, ese es el triángulo que él da origen a las tres masas de las que usted estaba hablando, que son del tejido eréctil, que son los dos pilares y el bulbo, que es los pilares son los que están los cuerpos cavernosos, que es la parte más dura, y el bulbo es la parte de los cuerpos esponjosos, que es la más suave. En el cuerpo se extienden estos dos pilares y el bulbo y hay tres columnas eréctiles y que son de tejido eréctil. Y están los músculos que ya mencionó y los senos que se llenan de sangre, el ángulo oblicuo. Ahí sí se puede ver la línea media, la RAFE. Ah, sí, Sí, creo que eso sería todo, profesor. muy bien. Las quiero felicitar a las dos, en especial a usted, doctora Natacha. Han hecho una buena revisión. Gracias. Además, les auguro tal vez una buena especialidad en urología. Tiene facilidad para la anatomía del área y se requiere de esto especialidad también, porque los hombres nos enfermamos más frecuentemente de lo que parece. Y requerimos que existan médicos que atiendan nuestras partes pudendas. El día de mañana todavía no vamos a ir a la morgue, si las vainas siguen como van, que es lo más probable, por lo cual vamos a hablar de los genitales femeninos. Requerimos de dos compañeros o compañeras que no hayan hablado, de voluntarios, para que hablen de los genitales femeninos. No han hablado Yaniska, no han hablado Anit, que no participó hoy, no ha hablado Lauri, no ha hablado Ruanda, no ha hablado Italy, no ha hablado Alberto, no ha hablado Paola Rodríguez, no ha hablado Juan Zamudio, no ha hablado Aleida Urunaga, no ha hablado Arad Vázquez. Así que entre esos, por favor, díganme quiénes quieren hablar de los genitales femeninos. Silencio sepulcral. Vamos a ver Hola, quién habló. es Ani, yo sí estoy en clase y yo sí. Ah, llegaste tarde. Ya nada. No, Ya. profe, yo entré un poquito tarde. Por eso. Tengo que poner tardanza porque te he puesto ausencia. Ustedes no se dan cuenta, pero yo aquí me verifico y pongo, como le estoy viendo la cara y le aparece el nombre y todo, es más fácil para mí pasar lista. ¿Quieres hablar de los genitales femeninos, Anit? Sí, profe. ¿Con quién? Voy con Anit. ¿Quién? ¿Quién habló? Anika. Yanika y Anit. Ok. Para mañana, ¿prefieren a las 3 de la tarde? ¿Ah? Sí, profe. Que tengan más tiempo de prepararse. Gracias. La niña Yaniska. Yaniska Carrera.
Y a mí se fue a Boca del Toro y no me trajo el bon. Ay, profe, yo no he ido a Boca, yo tengo meses sin ir a Boca, ¿Cómo? que no he ido a Boca, tengo meses que no voy a ver a mi familia. Desde que te convertiste en Yeye Chiricana. Ay, no, nada de eso, profe. ¿Ah? Yo soy bocatoreña, yo no soy chiricana, No eres Yeye de acá del área de... ¿Ah? yo soy cédula 1. Bien que le gustaría. Sí, la deja tu cizaña. Ey, chuleta, yo añoro comer bombón. Ah, sí, profe, yo voy para Boca cuando yo, No, tú cuando no vaya, tienes que pues, ir, tú lo no tienes traigo. que ir. Tú nada más llama a tu mamá. Mamá, mándenme un bon, que tengo un antojo. Y tu Ay, mamá. no, profe, eso va a llegar el otro año. Ella, Dios mío, qué problema. Y peor si le dice que es antojo, porque dice, ¿cómo va a tener antojo a esta altura? Usted, yo la mandé a estudiar, no a otra vaina. ¿Ah? Te regañan. Vea de eso, profe. No le digas antojo porque te regaña tu distinguida madre. Pero ten presente que tú debes tener amistades allá, que te manden un bon. El asunto es que ahora los bocatoreños no quieren hacer bon. Lo que hacen bon se van para Panamá para venderlo más caro. Eso sí es verdad, profe. Eso es que normalmente los bonos lo hacen las personas de la isla, pero son como algunas personas y la mayoría eran puros señores, señoras, pues mayores, algunas se han muerto y eso, pero bonos buenos de Boca. Y Sí. bueno, y hay otras personas que lo hacen, pero son de bastimento. Bastimento. Bastimento me han dicho que es la capital del bon. Sí. ¿Es En cierto? Boca más es el pan. No, el bon es el bon. El bon es el bon. No hay quien le destrone a ese. Ni en ningún lado en la República de Panamá. Ese es mi postre predilecto. Yo he operado a los pacientes bocatoreños y lo único que, doctor, ¿qué le puedo traer de allá? ¿De qué le gusta? Tortuga. Yo no, tráigame bon. ¿A usted le gusta el bon? Sí. Y me han traído bon por años. Y te voy a decir la verdad que me dan el bon y yo lo escondo en mi carro. Y cada vez que me subo al carro me como un pedazo. Como antes de bajarme me como otro pedazo. Y así en 2 días desaparece un bon como de 8 pulgadas de diámetro. Ay, sí, Imagínense. profe, igual. También. Es que sabe bueno, es delicioso. A mí me gusta. Así que nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Felicitaciones, doctoras expositoras. Como les dije, nos vemos mañana. Un placer haber estado con ustedes. Mañana a las 3 de la tarde. Gracias, Hasta profe. luego, Hasta profe. luego. Ay. Espero que Hasta las luego, cosas profe. se mejoren. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Un placer en haber estado con ustedes.